Bienvenidos de nuevo, hermanos, a esta catequesis. Hoy, la Iglesia Católica, durante esta semana, hemos celebrado el Día de los Santos. De cualquier manera que nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser santos. Así que le doy la bienvenida al hermano Guillermo de nuevo a esta nueva enseñanza y a todos los hermanos que en su momento podrán escuchar esta enseñanza, que el Señor también los ayude en sus necesidades tanto materiales como espirituales. Bienvenido, hermano Guillermo. Gracias, hermano Gio. Bienvenidos, hermanos, en Cristo. Aquí estamos nuevamente. Nos ponemos en la presencia de Dios para escuchar este mensaje del día de hoy que nos tiene nuestro hermano Gio. Que el Señor lo ilumine, le conceda ese espíritu, el don del entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina mi entendimiento y mueve mi voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Bueno, pues hermanos, sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos llevar nuestra vida en este nuevo siglo XXI, en los días de noviembre, en santidad. Entonces, vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Escuchemos lo que nos quiere decir el Señor. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermoso evangelio. La verdad que esta es una carta hermosa dirigida especialmente para nosotros, para ti también. Para ti que hoy tienes la oportunidad de escucharla. Fíjense que hay una gran alegría en mi corazón el saber cómo el Señor nos invita a vivir la santidad. Por eso allá en el versículo 11 decía: Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Así que no se ponga triste, hermano, si alguien lo persigue, lo calumnia, lo señala, porque usted hoy ha decidido cambiar su vida y servirle al Señor. Que usted lo puede hacer quizás no de esta manera como
junto al hermano Guillermo nosotros lo estamos haciendo, pero lo puede hacer con su prójimo, en el trabajo, en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con todos los que usted pueda compartir. Porque grande será ese premio, ¿verdad? En el 12. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. De manera que debemos de estar alegres siempre, pero si nosotros queremos buscar la santidad. Porque Dios nos la ofrece, aunque hayan hermanos que digan nadie es santo, solo Dios. Y ustedes ya los conocen quienes enseñan eso. Pero hoy, a través de las Escrituras, veamos la voluntad que nos enseña el Señor. Allá en Primera de Tesalonicenses 4:3, nos habla bien clarito lo que el Señor desea para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios, Escuche de quién es la voluntad. la voluntad de Dios es que se hagan santos. Ahí está. Más clarito no se lo podemos dejar. O sea que nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? Cumpliendo la voluntad del Señor. Así merito. Así nos lo pide el Señor todos los días de nuestra vida. Desde que nosotros despertamos hasta que volvamos a tener un descanso durante nuestro día cotidiano. Porque Primera de Pedro también nos invita a buscar la santidad. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, el Señor nos invita a buscar la santidad. Y así nos lo menciona San Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. De manera que cuando nosotros nos decidimos a seguir al Señor, tenemos que dejar todas esas pasiones que nos arrastran, como la fornicación, como la ira, como el chisme, como la corrupción o las malas palabras, todo eso que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor. Siga. Cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Ahí está. Recuérdense que el Señor es santo. Y si Él nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre, nosotros deberíamos de ser santos. Siga. Porque, según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Más clarito no se lo podemos decir. La santidad es un trabajo de cada quien individualmente a buscarla para que nosotros sigamos trabajando. Siga. El Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. Entonces nosotros tenemos que tomar en serio nuestra vida cristiana. Cuando el Señor nos ha permitido permanecer desde nuestro nacimiento a nuestros días de hoy en esta tierra,
para que mañana podamos volver a la patria celestial que Él nos ha ofrecido. Pero si nosotros no tomamos en serio este tiempo que nosotros vivimos, que si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, moriremos. Y moriremos en el pecado. Y recuérdese que cuando nosotros vamos a morir, el eclesiástico en el Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, Eclesiastés 12:7 dice esto: el polvo vuelve a la tierra, de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. De manera que nosotros, recuérdese que allá en Primera de Pedro 1, 15, 16 decía de que íbamos a ser juzgados según nuestras obras. De manera que cuando nosotros vamos a morir, volveremos a la tierra, pero nuestro espíritu se encontrará con Dios. Entonces es mentira de que usted va a dormir y que no va a pasar nada. Usted se va a ver con Dios y entonces tendrá que demostrar sus obras que haya hecho. Por eso es que Primera de Pedro nos sigue diciendo que seamos santos, que vivamos en la santidad. Porque sea el gusto mío, no. ¿Cómo dice San Pedro? Allá de nuevo desde el 14. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Entonces el Señor nos está llamando a ser santos. Si no, veámoslo como lo dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 4. Hebreos 10, 4. El Señor nos sigue invitando a que cada uno de nosotros vivamos en santidad todos los días que nosotros permanezcamos en la tierra, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. En Hebreos 10:4 el Señor nos sigue invitando a que sigamos buscando la santidad. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levitas, ellos hacían sacrificios y mataban chivos, mataban corderos o animales, pero que esos no podían perdonar los pecados. Siga. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, Jesucristo cuando nació, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. siga. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Entonces nosotros también estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Entonces, el Señor nos pide que seamos santos, pero que tenemos que hacer su voluntad, santificándonos en el cuerpo de Cristo Jesús. Ahí. Por eso es la importancia de que nosotros debemos de tomar la Santa Eucaristía para poder ir cosechando, para seguir manteniéndonos como el Señor nos pide a llevar una vida de santidad. Por eso San Pedro nos vuelve a decir que seamos santos, porque el que nos llamó es santo.
Así nos invita el Señor, a buscar la santidad todos los días en el trabajo, con los compañeros de trabajo, que a veces es difícil, pero que nosotros, sabiendo y conociendo del Señor, tenemos que llevar a santificar esos lugares en donde nosotros nos rodeamos. Por eso es que en el 16 el Señor dice, léamelo desde el 15. Sí, esa es la primera de Pedro, versículo 15. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos, porque yo soy santo. Si nuestro Dios es santo, de manera que también la Virgen María es santa. Y por consecuencia, nosotros, por ser hijos adoptivos del Señor y de María, tenemos que vivir la santidad en nuestros hogares. Vea cómo lo dice Primera de Juan 3:1. Allá en Primera de Juan 3:1, a esa santidad que nos llama el Señor, es el regalo más grande para el ser humano, para el cristiano católico creyente. Primera de Juan 3:1. Miren con amor, miren, qué amor tan singular nos ha tenido el Padre. Fíjese que hay una clave en una palabra que donde dice el Señor, singular. De manera que el Señor tiene un amor especial por cada uno de nosotros, sus hijos, por cada uno. No importa si quiere escuchar la verdad o quiere mantenerse en la mentira, pero el Señor tiene un amor singular por cada uno de nosotros. Vuélvame a repetir. Miren, qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso, el mundo no nos conoce. Ahí está. Esta es la diferencia de que los verdaderos creyentes sabemos que somos hijos de Dios. ¿Y por qué el mundo no conoce todavía esa verdad? Porque nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios, no llevamos el Evangelio a ellos. No les predicamos, no les hablamos del Señor que nos está invitando a todos a vivir la santidad. Por eso se llama el retrato de un santo. Porque nosotros deberíamos de tratar de llevar una vida irreprochable para que nosotros podamos guiar a otros hermanos con la ayuda del Espíritu Santo, llegar al Señor. Entonces, siga. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, Fíjese que el Señor nos sigue diciendo, amados. Tiene un amor singular para cada uno y todavía en su gran amor y en su gran misericordia nos dice, amados. a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él. Fíjese cómo nos ama el Señor si nosotros queremos cumplir la voluntad y buscar la santidad. Nos está invitando a vivir con Él. Seremos como Él, sin pecado, lleno de amor, de alegría, de esperanza para el hombre. Así como lo dice Apocalipsis 8:3. No. Estamos en Primera de Juan 3:1, entonces vamos a Tesalonicenses antes de leer Apocalipsis 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Entonces, veamos que a pesar de que somos los más amados del Señor,
se nos ha olvidado hacer la voluntad de Él y buscar la santidad. Allá en Primera de Tesalonicenses 3:13 dice esto: que Él los fortalezca interiormente, para que sean santos e irreprochables delante de Dios. Vea que les sigo presentando cómo el Señor nos está invitando a la santidad. Si me lo vuelve a leer desde el principio, Que Él los fortalezca interiormente. el Señor nos va a fortalecer dependiendo de nuestra oración. Si tenemos esa comunicación con el Señor, como lo mismo cuando hace usted, cuando ya el celular se le va a descargar, usted viene rápido y lo conecta para que se cargue de electricidad. Pues así tiene que ser el cristiano, estar atento a su oración con el Señor, de día, a mediodía y por la noche, agradecidos por el momento de vida que ha tenido. Siga. De nuevo. Para que Él los fortalezca interiormente, para que sean santos e irreprochables delante de Dios. Nos sigue llamando a la santidad, irreprochables, que no caigamos en el pecado, que tratemos de vivir fuera del pecado, para poder ser esa luz de Dios y para que también nuestros hermanos que nos ven, vean que en nosotros hay una luz que viene de Dios. Es hermoso la santidad cuando se anhela, cuando se busca, cuando se trabaja para obtenerla. Por eso es Apocalipsis 8:3 en adelante, nos invita a la santidad. Aunque ustedes escuchen hermanos que digan, nadie puede ser santo, que solo Dios es santo, pero el Señor en su gran amor nos está invitando desde este momento a seguir buscando la santidad para llegar a la vida eterna que Él nos ha prometido. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos. Ahí está. Ahí está, miren la belleza que tiene nuestra fe. La santidad, los que ya han conseguido esa santidad, que ya han muerto, hoy gozan de la presencia del Señor. ¿Pero por qué? Porque hicieron la voluntad del Señor, buscaron la santidad a pesar de todas las cosas que pudieron haber vivido en la tierra. Y por eso, vea que esas oraciones que nosotros hacemos ante el Señor, para Él son como un perfume. Que cuando usted se pone el perfume, huele sabroso, es agradable estar a su lado. Pero esas oraciones son más grandes ante el Señor. Por eso dice, Las oraciones. y se paró. Ese ángel se paró. Y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Siga. Se le dieron muchos perfumes. Las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y por eso la Iglesia Católica celebra el Día de los Santos, a esos que ya alcanzaron la vida eterna. Y por eso hemos escuchado la vida de San Juan Pablo II, de San Juan Diego, de San Pío de Pietrelcina y de otros muchos más santos que nos han dejado esa enseñanza durante su vida, a la cual nosotros debemos de seguirla. Debemos de seguirla. Entonces, Primera de Timoteo 2:5 nos dice bien claro. 2:5. Primera de Timoteo 2:5. En Primera de Timoteo
nos dice esto tan hermoso. Recuérdese que el perfume son todas las oraciones de los santos. Y en primera de Timoteo 2:5. Dios es único. Dios es único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esas oraciones que los santos hacen van dirigidas únicamente a Dios, no a nadie más. Es a Dios nuestro Señor. Por eso, mire, si volvemos allá en Apocalipsis 8:3, que dice que es cuando el ángel se paró enfrente del altar con todos los perfumes, las oraciones de los santos, es algo tan hermoso que son los perfumes con un incensario de oro que se le dieron. Muchos perfumes. ¿Siga? Las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Qué hermoso, fíjese. Y siga. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo 2:5 nos dice que Dios es único y a Él van dirigidas las oraciones de todos. Por eso, ahí mismo en el Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 5, versículo 8, en el capítulo 5, versículo 8, esto dice el Señor. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Fíjese que ahí nos está hablando de que cuando se postraron, vámonos despacito aquí, ¿cuándo? Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes, Los 4 evangelios, San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos. Esos son los 4 evangelios. Por eso dice los 4 seres vivientes. se postraron ante el Cordero. Jesús, que ya había muerto en la cruz y ya había resucitado y estaba en el cielo. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahí está. De esos que ya alcanzaron la vida eterna. De manera que es mentira de que hay algunos hermanos que enseñan de que solo Dios es santo. Porque Dios con las Escrituras nos invita a buscar la santidad, a hacer la voluntad y podemos ser santos desde la tierra y conseguirla mañana cuando nosotros muramos. Entonces ahora siga ahí, pero vamos al capítulo 4, versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. También el Señor nos vuelve a decir esto. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Entonces, nosotros, si cumplimos y hacemos la voluntad, también nosotros vamos a acompañar a esos santos mañana cuando lleguemos a la patria celestial, si realmente hemos cambiado nuestra vida. Y alabaremos diciéndole al Señor, Santo, Santo, Santo. De manera que esos hermanos que han enseñado erróneamente que nadie es santo, que solo Cristo es santo, con las mismas escrituras,
hoy le estamos enseñando que ustedes y nosotros podemos ser santos desde ahora, si nosotros hacemos la voluntad del Señor Jesucristo. Por eso, escuche lo que sigue en el versículo 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Por eso nosotros, la importancia de ir a misa, porque entonces ahí le vamos a dar en acción de gracias a Él por todo lo que nos ha regalado y porque nos está llamando a la santidad. Recuérdese que seremos santificados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque lo diga yo, no, lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 8. Pero ahora seguimos ahí en Apocalipsis, ahora en el capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero. Entonces vea que mañana, después de que todos muramos, vamos a ser llamados a la presencia de Dios, pero si hemos cumplido la voluntad. Por eso es que San Juan tiene esa visión cuando estaba escribiendo el Apocalipsis de ver un gran gentío, inmenso, grandísimo, que no tiene un número exacto de cuántos serán. No como lo enseñan los testigos de Jehová, que dicen de que solo 144,000 y ellos ya son más de 1,000,000 y el resto, ¿a dónde va a ir? Entonces no es así, sino que es que San Juan ve un gran gentío inmenso, pero que habían hecho la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda allá en Mateo 2:11, que no lo vamos a buscar, cuando llegaron los 3 reyes magos que venían de oriente y de occidente, de diferentes lugares, pues ahí también se está haciendo lo mismo. Como de muchos países del mundo entero somos llamados a la santidad. Así que lea el versículo 4 de ahí mismo de Apocalipsis para ir terminando. Entonces oí el número de los marcados con el sello, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Por eso de ahí agarran los testigos de Jehová, que solo van a ser 144,000. Pero como les decía, ya son más de 1,000,000. ¿Y el resto a dónde van a ir de testigos de Jehová? ¿Ve la mentira que ellos enseñan? Mientras que el Apocalipsis 7:9 dice que después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa. Por eso, si nosotros confesamos nuestros pecados y nos vamos limpiando, cuando tengamos la oportunidad de ir confesando nuestros pecados, recibiremos esas vestiduras blancas. Porque al Señor no le importa cuál sea tu pecado. Lo que el Señor quiere es salvarte. Quiere que estés con Él, que vivas con Él en la eternidad, santificado hacia el Señor. Quiero terminar con este último, que sería 1 Timoteo 4:10. Por el tiempo, vamos a terminar, porque hay muchas más citas. 1 Timoteo
4 días. Y con esto vamos a despedirnos. Va a despedirse el hermano 4 días. Guillermo. Pero antes, los invito a que busquen el canal, escuchen la voz del Señor, que está ya disponible en YouTube. Búsquelo y escuche las enseñanzas que el Señor nos está dando. La oportunidad con el hermano Guillermo de compartir con ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Virgen María. Les pedimos a ustedes de todo corazón que oren por nosotros para seguir siendo fieles discípulos del Señor. Primera de Timoteo 4:10. Voy a leerlo desde el 9. Bueno, está bien. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. La oración. Bueno, hermanos, gracias. Bueno, antes de que termine, mejor termine con Mateo 5:11. Mateo 5:11. Sí, termine, ahí ya solo hace la oración y nos vamos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. La oración. Gracias, Señor, te damos por este día maravilloso, por estas enseñanzas que nos ha proporcionado nuestro hermano Gio. El Señor lo ha alimentado con ese espíritu. Le ha dado ese entendimiento, esa sabiduría, Señor, para llegar a todos nosotros. Bendícelo, Señor, y a todos ustedes, hermanos, para que entiendan y comprendan las Escrituras, que Dios es grande, Dios es maravilloso. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias, hermanos. Bendiciones.